Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Bueno, decíamos, uno de los temas principales en este momento tiene que ver con lo anunciado para una reforma educativa, reformas a la Constitución en el artículo 3º, tal como se anunció en el Pacto por México que signaron los tres partidos políticos y la Presidencia de México, el 2 de diciembre, el fin de semana que se dio la transferencia de poderes en el gobierno federal. Bueno, pues ayer se presentó ya formalmente lo que va a ser esta iniciativa de reforma constitucional y se ha dicho, se ha insistido en que de lo que se trata, ni más ni menos, es que de rescatar el sector educativo, el sistema educativo nacional, pues para el ámbito del Estado, restituirle al Estado precisamente el control del sistema educativo. Y lo que evidentemente esto significa, recuperar la rectoría del Estado sobre el tema. Emilio Choaifet, el secretario de Educación Pública, se encuentra en la línea telefónica y le agradezco que esté aquí para conversar. Buenos días y bienvenido, Emilio. Buenos días, Carmen. Qué gusto saludarte. Igualmente, Emilio. Rescatar, recuperar la rectoría del Estado en materia de educación, nada más ni nada menos. ¿En qué se traduce esto, Emilio? Se traduce en que vuelva a ser la autoridad educativa la que establezca los criterios a través de los cuales se va a operar la política educativa del país. Pero no solo los criterios, los objetivos y las estrategias. Así de sencillo. La Secretaría tiene que fijar los objetivos de la educación, las estrategias para alcanzarlos y, sobre todo, la evaluación permanente que nos permita saber en dónde estamos. No puede hacerlo sola, tiene que estar escuchando a toda la sociedad en su conjunto. ¿En qué momento, Emilio Choaifet, el Estado perdió dicha rectoría? Hace muchísimo tiempo. Les repito lo que he venido diciendo en otras intervenciones. El Estado ya no tenía los instrumentos de rectoría desde la época de don Jesús Reyes Heroles, cuando él habló de que la Secretaría, no sé si lo recuerdas, tú eres mucho más joven que yo, era un elefante reumático que difícilmente se movía en el sentido de definir una política educativa. ¿Desde entonces a la fecha? Así es, y ha sido gradual, persistente y por lo tanto lesiva a los criterios de cobertura, calidad, pertinencia y equidad. Si el Estado, Emilio, no ha tenido la rectoría del sistema educativo por estas razones, entonces ¿la rectoría ha estado en manos del sindicato? Y de otros poderes fácticos que han contribuido a que la educación se demerite, se desgaste. ¿Pero el sindicato en primer lugar? Yo creo que no hablaría del sindicato. El magisterio en muy buena medida ha contribuido a que el proceso educativo se mantenga. Yo diría que han sido circunstancias y que además dentro del magisterio hay maestros mayoritariamente decididos a apoyar una reforma como la que se presentó ayer y un grupo de maestros ciertamente que pueden ser resistentes a la misma y a las que hay que convencerlos de que se sumen, ¿no? Para ser precisos y justos. Para ser precisos y justos. Emilio, en el Pacto por México, y ahora tú con esta declaración, con todas sus letras, hablan de poderes fácticos, pero no le ponen nombre y apellido. Para decirlo claro, en este caso de la educación, hablar de poderes fácticos es hablar del Bester Gordillo y su liderazgo sindical, independientemente de los maestros que estoy de acuerdo se deben cocinar aparte, y una cosa es el liderazgo sindical y un tipo de liderazgo sindical. Cuando dices y dicen poderes fácticos, en esta parte de la historia, ¿se refieren a ese liderazgo sindical, al Bester Gordillo? Mira, yo no voy a contestar la pregunta directamente porque trato de que no se personalice la controversia de cómo recuperar la política educativa en las manos rectoras del Estado. Yo lo voy a decir de otra manera que satisface tu pregunta, aunque no en los términos en que está planteada la misma. Todo aquel que se oponga a la rectoría del Estado tendrá que someterse a lo que la Constitución diga. Bueno, déjame dejar aquí, Emilio, el asunto para preguntarte
a reserva de regresar al punto en otro momento de la conversación. Pero déjame preguntarte. Sí. ¿Cómo describes la reforma? Exactamente qué puntos contiene la reforma propuesta por este gobierno que inicia. Contigo voy a empezar al revés. A ver. A ver. Primero, la reforma pone en el centro, en el eje de las decisiones, no solo de las que se anunciaron ayer, sino de las que van a venir, a la escuela. No sé si me explique. A ver, la autoridad tiene que acercarse a la escuela porque es ella el eje de la reforma, directamente, sin intermediarios. Lo estoy diciendo con toda claridad. El director de escuela tiene que ser un líder que convoque a padres de familia y alumnos y que disponga de los elementos para darle a la escuela con autonomía de gestión la infraestructura que merece, los materiales didácticos que reclama y la solución de los retos que enfrenta. ¿Y por qué así? Porque las escuelas son distintas. No es lo mismo una escuela en Papantla, Veracruz, que otra en Sonora, o la que esté aquí cerca en Ecatepec, o dentro del Distrito Federal, en una zona urbana perfectamente planeada y servida en relación a otras que están en la marginalidad. Para entenderte bien, Emilio, ¿cómo es hoy y cómo se supone va a ser en esta parte? Hoy es a través de las instancias de la autoridad con su lógica de diálogo con el sindicato, el que se transmiten, y incorporando por supuesto, perdóname, a las autoridades estatales, el que se transmiten las medidas de reforma. Tenemos que ir directamente a la escuela. Eso es lo que proponemos. Es decir, hacer más horizontal las decisiones. Así es, menos vertical. Menos vertical. Mucho menos vertical. Y eso si no lo logras, no vas a tener reforma. Eso disminuye notablemente o pulveriza el ejercicio de poder centralizado que hace que los liderazgos que hoy existan. Y lo pulveriza no solo en términos de la organización sindical, sino de la propia Secretaría, que no puede seguir siendo centralizada. Es decir, con esta lógica de dotar de mayor autonomía a cada una de las escuelas, a las direcciones de cada una de las escuelas, pues le dan en la línea de flotación precisamente a un tipo de liderazgo sindical como el de Gordillo. Y a un tipo de ejercicio de autoridad como el que puede haberse dado en el pasado desde hace muchos años. Ahora, ¿cómo nos imaginamos eso, Emilio? ¿Significa que los directores de las escuelas, que los maestros de las escuelas, digo, sé que no lo van a plantear, pero deja ir al extremo, ¿será una autogestión, una cosa? Así es. ¿Autogestión? Recibirán directamente los recursos para enfrentar los retos de la educación. ¿Y qué niveles de autonomía tendrán directores y maestros para tomar determinaciones formando parte de un sistema educativo nacional? Pues tendrán nuevas facultades para que puedan resolver con esos recursos los retos ingentes que toda escuela o plantel tiene. Lo mismo si falta un pizarrón en un salón, que si no se tienen los elementos tecnológicos o de apoyo didáctico para resolver el problema del aprendizaje en ese plantel. ¿Y cómo se va a realizar una gestión de esta naturaleza? Si hablamos de millones de maestros, ¿cómo se darían las cosas si cada maestro y cada director, cada dirección de escuela tendrá que realizar su diseño y gestión educativa y funcional? Imagínate el nivel de gestión que se requiere para efectos de recursos, de obtención de recursos. ¿Cómo será eso? Bueno, se traducirá en lograr mayor eficiencia para el traspaso de esos recursos a las escuelas. Mira, por ejemplo, sin ponerlo como paradigma, en Estados Unidos no hay una Secretaría de Educación Federal. Se da a través de los estados y las escuelas tienen esa autonomía de gestión. Un país ejemplar en materia educativa, Finlandia, no tiene ni sindicato. Son los maestros los que resuelven los temas educativos en sus escuelas. Tenemos que aprovechar esas experiencias para que en México, venciendo inercias, y lo sé, estoy de acuerdo contigo, venciendo resistencias de muchos años, podamos avanzar en la autonomía de gestión. Y en esta autonomía, Emilio, ¿estamos hablando de pizarrones o estamos hablando también de educación? Sé que los pizarrones forman parte de la educación, pero estamos hablando también de otros criterios
por ejemplo, el qué enseñar, por ejemplo, planes de estudio, por ejemplo, libros. En México tenemos una uniformidad muy importante en el sistema educativo nacional porque tenemos el libro de texto gratuito que, bueno, pues da una noción uniformadora de la educación en México. Incluso las escuelas privadas deben llevar esos libros de texto. ¿Hasta dónde alcanza, Emilio, la idea de la autogestión, la idea de que cada escuela se arregle? Mira, efectivamente en educación básica existe una uniformidad absoluta en cuanto a los planes de estudio. Pero esta autonomía de gestión le concede al director la facultad de simplemente poner al día ese programa homogeneizado de carácter nacional y resolverlo a través de la propia circunstancia de su escuela. Para decirlo claramente, ¿tú crees que es igual enseñar a un grupo de niños en zona rural que a un grupo de niños en zona urbana? Este es un concepto que viene desde Torres Bodet, no es nuestro. No. Adaptar esa uniformidad doctrinaria que existe en los planes de estudio a nivel nacional a las circunstancias de carácter individual de cada plantel. Pero mantener lo que tú llamas uniformidad doctrinaria. Sí, ese es el proyecto educativo nacional. Eso no se mueve. Yo creo que no debe moverse, es un proyecto de país definido a través del proceso educativo. De lo que estamos hablando es de la distribución de los recursos económicos, de las promociones de los maestros, de las direcciones, de los inspectores, de lo que significa, digamos, la evolución de la estructura educativa, pero no del eje doctrinario, dijiste, de la educación. No. Ahí tenemos la obligación de escuchar a los directores y de permitirles mayor libertad en términos de las estrategias para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Educación. Que no la tienen. ¿No la tienen? No. ¿Y por qué no la tienen? Pues porque ha sido esta secretaría una secretaría que se ha ido enmoheciendo y que no le ha permitido a los planteles el tener esta capacidad de gestión que ahora pretende el presidente Peña devolverles. Ayer en la UNAM, Emilio Chaifet, se presentó un documento 10 propuestas para 10 años, elaborado por 76 autores universitarios. Todo el país participó, según dijo el rector José Narro. Y bueno, pues lanzan este documento en coincidencia con el anuncio de la reforma. Bueno, yo digo coincidencia. ¿Fue coincidencia o se pusieron de acuerdo? No, yo creo que fue coincidencia y hay muchas otras organizaciones, no solo de carácter universitario o politécnico, que han estado haciendo llegar a la Secretaría programas, ideas, para facilitar el proceso educativo y para darle a la eficacia que requiere. Ayer, al salir del Museo de Antropología, y voy a decir el nombre, no es una gente que se ha dedicado a este tema, me presentó un documento muy interesante, Guevara Niebla, en relación a la educación. Él es un conocedor del proceso educativo. La Secretaría tiene que abrirse, Carmen. No solo dar autonomía, capacidad de gestión, tiene que abrirse a todos, no solo a un grupo. En este caso, el de la UNAM, como documento, ¿tuviste oportunidad de revisarlo, de conocerlo antes del anuncio de la reforma? No antes, lo tengo aquí y lo he revisado y coincido plenamente con las proposiciones que formula. ¿Hay coincidencias con lo que ustedes están planteando? Absolutamente. ¿Sí? ¿En qué parte? Absolutamente. Señala la Rectoría del Estado en materia educativa y eso para mí es un punto de coincidencia importante. La tenemos también con el PAN, la tenemos también con el PRD y con el PRI, por supuesto. Y en ese sentido hay que hacer lo que en 1920 aprovechó Álvaro Obregón para crear otra vez la Secretaría de Educación Pública. Hay que aprovechar el momentum social que existe y que reclama mejor educación para los niños. A fin de cuentas, ¿en qué se traduce todo este esquema? En que tus hijos tengan mejores elementos para resolver los retos de su vida futura. Emilio Chaifet, no podemos soslayar el perfil de un hombre como tú para hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública. ¿Estamos frente a una reforma que es más política que educativa o que es mitimita? ¿O cómo interpretamos que seas tú, con tu perfil, tu trayectoria, el que encabece una reforma de esta naturaleza? Yo creo que toda reforma de Estado tiene que ser una reforma política.
entendida esta como la posibilidad de lograr que el paradigma se vuelva posible. Y en segundo lugar, tiene que verse como una educación, como una reforma técnica, en donde los problemas educativos se resuelvan de acuerdo a los criterios que dichos problemas entrañan. Yo no solo soy político, yo soy profesor por oposición de la Universidad Nacional, y no soy profesor por contrato, sino por oposición. Eso implicó una evaluación que me hicieron y un acceso a una educación continua que no perdí durante los años de servicio, de tal manera que conozco el sistema educativo. Además fui secretario de Educación en el Estado de México 5 años. ¿En qué año, Emilio? Porque eso lo oí y dijimos, ¿en qué momento sucedió tal cosa? Me eligieron en 81 presidente municipal de Toluca. Tomé posesión el 1 de enero y el día 15 de septiembre el gobernador me invitó para que, previa a la licencia al cargo de presidente municipal, me hiciera cargo yo de la Secretaría de Educación, donde estuve 5 años. Ahora, Emilio Chaifet, cuando digo que esta es una reforma educativa y política, bueno, porque evidentemente se está planteando algo que pretende ni más ni menos que rescatar, como dices, la rectoría del Estado en materia educativa, y que desde luego uno supone que habrá ciertas reticencias, sobre todo de los llamados poderes fácticos y sobre todo del liderazgo sindical que hoy encabeza el Bester Gordillo en términos formales. La ausencia del Bester Gordillo, sé que te lo han preguntado hasta el cansancio de ayer a hoy, que has dado 25 entrevistas, pero ni hablar, va de nuevo. La ausencia del Bester Gordillo, ¿qué le dice a un hombre como tú? ¿Importa, bueno, no importa? ¿Qué señal es esa? Probablemente haya sido una ausencia determinada por circunstancias. No sé si hubo intencionalidad en la misma, no tengo la facultad de adivinar cuál fue el propósito, pero estuvo el secretario general del sindicato. Casi nadie se dio cuenta. Yo sí. Pero no estuvo ella. Estuvo ahí. Y en segundo lugar, cuando el presidente anunció las 13 medidas o decisiones presidenciales de arranque de su gobierno, estuvo la maestra, yo la saludé y tuvo la gentileza de desearme éxito al frente de la Secretaría. Déjame, Emilio, ir a un capítulo muy particular, y por eso cuando te nombraron secretario de Educación Pública, muchos levantamos la ceja porque dijimos, ¿qué señal es esta? Dinos una cosa, Emilio. Confírmame o niégame si hace ya prácticamente 10 años el Bester Gordillo te dijo, en medio de uno de los capítulos más importantes de tu biografía, aquella frase de: licenciado, ¿qué epitafio quiere que le ponga en su tumba? ¿Eso ocurrió? No, eso no es cierto. Tuvimos varias conversaciones, algunas de ellas estuvieron siendo, pues, mucho más estrictas y severas que las otras, pero jamás me dijo eso la maestra. ¿Habrás leído? Por otra parte, bueno, pues te quiero decir que al pasado hay que voltear para aprender de él. Pero si volteas al pasado para revivir y mantener afrentas, te conviertes como la esposa de Lot, en estatua de sal, y yo no quiero ser estatua de sal. Bueno, aquí lo importante para revisar el pasado es imaginar el presente y de pasar el futuro. Sobre todo el futuro, Carmen. Por eso es tan importante el asunto, porque independientemente de la estatua de sal, que no quiere ser, este capítulo que quedó narrado en la prensa, yo no me lo inventé, tú lo leíste igual que yo y muchas personas. Yo lo leí. Se dijo que tú se lo contaste a los diputados, aquella frase que te habría dicho el Bester, que hoy tú dices no ocurrió. No, absolutamente. En el Café Balmoral se dijo nada incluso que no ocurrió. Que en el Café Balmoral te la dijo, dicen las crónicas de la época. No, absolutamente. Bueno, el tema no es, bueno, ya es la negación de que tal frase existió y que las crónicas de la época en todo caso registraron algo que no sucedió, pero el tema en todo caso es esta confrontación, esta disputa política que significó, pues al final de cuentas, la destitución del Bester Gordillo de su tarea coordinadora de los legisladores en tiempos en donde se discutía los acuerdos con Vicente Fox, en tiempos donde se discutía, si yo no me equivoco, el IVA en alimentos y medicinas. ¿En qué consistió aquel diferendo tuyo con el Bester y cuál es tu valoración de lo sucedido? En lo que tú, con una información que tienes absolutamente actualizada y con la memoria que te caracteriza, has narrado. Pero
Yo creo que ese diferendo no puede mantenerse en el tiempo para seguirlo alimentando, menos ahora en que el presidente de la República ha definido que tu servidor está al frente de la Secretaría. Yo no vengo aquí ni a cobrar afrentas, ni a mantenerlas vivas, ni a representar ofensivamente una tarea que tiene un encanto especial, el encanto de devolverle a los niños y a los jóvenes de México la esperanza a través de la educación. Hoy se educa para la frustración, Carmen. Hoy salen muchachos, y no en estos últimos 12 años, mayor el tiempo, en que muchachos que salen y que no encuentran trabajo acorde a las habilidades y destrezas que la educación les ha dado. Déjame detener un segundo aquí y me voy a regresar a esta frase que dices que es muy dura y desde luego nos lleva al corazón del asunto, pero déjame cerrar esta otra parte que sin duda es importante, aunque tú digas que la historia hay que en todo caso pues utilizarla para el aprendizaje, pero sirve también para imaginar qué tipo de interlocución podría haber entre tú y este liderazgo sindical. Para decirlo claro y cerrar esta parte de la conversación, Emilio, ¿tú no quieres escribir el epitafio del Bester? Absolutamente. Yo quiero abrirme al diálogo con el magisterio, con sus dirigentes, con sus líderes, porque con ellos será más fácil llevar a cabo la reforma. Si se resiste el Bester a la reforma propuesta, yo creo que existe un enorme apoyo social y de los líderes políticos del país para llevarla a cabo. Déjame, Emilio, regresar a la historia y cerrar esta parte de la historia, porque hay muchas cosas que marcan tu biografía política y que ahora que estás de regreso en la palestra nacional con esta responsabilidad no podemos hacernos a un lado y ni hablar. Déjame te pregunto. Así como recordamos el capítulo El Bester Gordillo hace prácticamente una década, imposible olvidar, Emilio, lo que fue tu desempeño como titular de Gobernación en tiempos de Ernesto Zedillo. Imposible olvidar cómo es que los hechos de Acteal, lo que sucedió en Chiapas, esta terrible matanza de Acteal, pues significó tu salida como secretario de Gobernación en aquel sexenio. Y yo te digo, Emilio, entre otras cosas, a la memoria de los que ahí murieron y a la memoria tuya de lo que aquello significó, y a la luz de lo que incluso es un asunto muy singular que ha abierto un proceso judicial en contra del expresidente Ernesto Zedillo en los Estados Unidos. ¿Qué decir hoy de Acteal? ¿Qué dice Emilio Choaifet hoy de Acteal? Que estamos, por cierto, a unos días, ¿quién lo dijera?, de 15 años de aquello, Emilio. Así es. Bueno, en primer lugar, el paso por Gobernación está marcado por claroscuros. Voy a la claridad porque siempre se olvida. Nos encargaron hacer una reforma política que es la única en la historia que se hizo por unanimidad. Entonces, estamos probados en la realización de reformas. Se hizo por unanimidad. La electoral. Así es. Una reforma política que a mi juicio ha sido la más vasta y profunda, la más extensa que ha habido en México. En segundo lugar, Acteal para mí es una tragedia que no deja de dolerme, pero respecto a la cual las responsabilidades del secretario, en mi opinión, obviamente no existieron. Yo he asistido, he comparecido a los órganos de justicia a hacer las declaraciones pertinentes y se han dado las resoluciones judiciales que han señalado claramente quiénes tuvieron responsabilidad. Lamentaré toda mi vida que dentro del ejercicio como secretario de Gobernación se haya producido esa tragedia que fue espantosa. Emilio, ¿en qué órganos de justicia has comparecido? En la Procuraduría y el fiscal especial de del estado de Chiapas. ¿Que concluyó que en este sexenio que terminó de Sabines? Bueno, que concluyó en no ejercer acción penal contra quienes pudieran haberse citado como responsables. Y en el caso de la Procuraduría General de la República concluyó en una consignación, en un juicio que determinó quiénes eran los responsables y quiénes eran gente que no había tenido ninguna responsabilidad en el asunto. Emilio Choaifet, ¿has comparecido ante las instancias internacionales? ¿Has tenido participación de algún tipo en el proceso que se abre en contra de Ernesto Zedillo en Estados Unidos? No he sido convocado, pero siempre estaré a la disposición de la autoridad de cualquier tipo
para expresar cuáles fueron, a mi modo de ver, los elementos que se conjugaron en aquella terrible tragedia. Emilio Chaifet, aquí hay dos grandes versiones de lo ocurrido. Para Emilio Chaifet, lo sucedido con la matanza de Acteal fue producto de las llamadas luchas intercomunitarias o fue consecuencia trágica de una estrategia paramilitar para combatir la insurgencia. Yo creo que fue lucha de comunidades intracomunitarias y también la intervención de grupos paramilitares, no militares sino paramilitares, que se preparaban en todo el territorio en conflicto para resolver asuntos como el que motivó a Acteal, que fue la propiedad o explotación de una mina de arena en Chenaló. En este caso, grupos paramilitares pueden ser muchas cosas. Te pregunto si en este conjunto de cosas había grupos paramilitares promovidos, patrocinados por el propio gobierno federal. No, por el propio gobierno federal no. ¿Por quién sí? Yo estoy absolutamente claro de que no los hubo. ¿Quién patrocinó los grupos paramilitares? Bueno, quizás las fuerzas locales que estaban en el estado de Chiapas. Y a veces fuerzas locales que no tienen que ver ni siquiera con el estado, sino con la comunidad. En Chenaló se produjo una tragedia como resultado de un grupo de personas que desplazados se instalaron en el municipio y posteriormente del conflicto que se da entre este grupo y las autoridades y vecinos nativos de la localidad en relación a la explotación de una mina de arena. A nosotros nos han acusado, yo te lo recuerdo, Carmen, no de ser agentes activos del proceso que derivó en la matanza, sino de haber actuado con omisión. Y yo he acreditado absolutamente que tampoco hubo omisión para prevenir esa matanza. El padre Raúl Vera ha sido muy crítico del asunto y dijo, por ejemplo, que él avisó de que la tragedia iba a suceder y no hubo una intervención del gobierno. Absolutamente avisó, estuvo conmigo, fue en los días y la matanza ocurrió, intermedios de octubre. Avisó no de una matanza en Chenaló, llevó un documento que comprendía más de 25 municipios en los que podría haber hechos violentos en Chiapas. Y el propio presidente de la República, según consta en periódicos como La Jornada, había estado el día 1 de octubre recibiendo también este tipo de avisos, de tal manera que se había desplegado una estrategia de seguridad preventiva, pero es evidente que la conducta humana puede rebasar los elementos de carácter preventivo que tú puedas tener. ¿No sientes esa carga de haber sido inactivo, omiso en alguna parte de tu responsabilidad? Omiso, pero siempre sentiré que esa tragedia ha sido absolutamente indeleble en mi sentimiento como político. ¿Y en el del país? Absolutamente, 45 muertos, de los cuales un buen número de ellos eran niños. Emilio, dices que estarías dispuesto a comparecer si se te requiere en el ámbito internacional. Absolutamente. Si así fuera, ¿tú dirías que Ernesto Zedillo no tiene culpa histórica, culpa legal, culpa de algún tipo, responsabilidad de algún tipo en este suceso trágico? A ver, yo muchas veces encuentro en las palabras de quienes hacen el juicio de valor sobre este tipo de acontecimientos una enorme confusión. La responsabilidad aquí siempre es jurídica. Siempre es jurídica. Cuando hablamos de responsabilidad histórica, moral, etcétera, yo no sé a qué criterio se someta a la gente para emitir el juicio. La responsabilidad de un evento que entraña la muerte de un grupo de personas es siempre jurídica. Por eso está en un tribunal hoy, Emilio. Así es. Por eso pregunto. Y es ante un tribunal donde debe dirimirse la responsabilidad o no de una persona. Ahí, Emilio, lo que se plantea, bueno, es un conjunto de cosas importantes. Víctimas o personas que se presentan como víctimas de Acteal van y presentan un recurso con despacho de abogado ya reconocido y comentado aquí en su momento, presentan un recurso legal buscando un resarcimiento económico de una cantidad importante de millones de dólares para que Ernesto Zedillo se haga cargo de su responsabilidad sobre los hechos ocurridos en Acteal. Ahí se establece un conjunto de planteamientos en un documento muy amplio que está en la Corte correspondiente de los Estados Unidos, donde se habla de ese diseño
contrainsurgente, llamémoslo así, y se le adjudica a Ernesto Zedillo esa responsabilidad con connotaciones jurídicas que podría resultar precisamente en algo grave para el expresidente, más allá incluso del eventual resarcimiento económico que reclaman las víctimas. ¿Qué dices al respecto de que haya llegado a ese punto? Incluso te lo digo de una vez. ¿Qué me dices sobre las sospechas de quién puede estar detrás de una cosa de esta naturaleza? Recientemente Univisión presentó información acerca de los despachos de abogados que representan esta causa, el despacho de abogados que representa esta causa y un despacho de abogados muy cercano a Carlos Salinas de Gortari aquí en México. Sé que todo junto lo has visto y lo has seguido y eventualmente tienes una opinión que dar. Una opinión que para mí cierra este capítulo. La idea de que el presidente Zedillo, al igual que todos los que teníamos responsabilidades en materia política en México, pasamos por un proceso en el cual la autoridad judicial mexicana determinó quiénes tenían las responsabilidades directas del asunto y no estamos incluidos ninguna de las autoridades federales que fueron mencionadas en el caso. Ni tú ni Zedillo tendrían responsabilidad alguna en el ámbito que algunos señalan. Absolutamente. ¿Y qué te merece de opinión lo que ocurre en Estados Unidos? Bueno, que cada quien tiene el derecho de ejercer las acciones que considere necesarias para reclamar tanto el castigo como la reparación del daño en el caso de que crea que una persona determinada tiene esta responsabilidad que enfrentar, ¿no? Emilio. Pero en Estados Unidos también hay un juez y habrá que esperar lo que ese juez diga. Emilio, desde luego que esta información sobre el despacho de allá y un despacho cercano a Carlos Salinas alimenta la idea o la suspicacia de que detrás de este recurso contra Ernesto Zedillo puede haber más que una circunstancia de búsqueda de justicia o resarcimiento, una venganza política de un expresidente contra otro. ¿Cabe para ti esa posibilidad? No, yo creo que Acteal en sí mismo ha sido tan importante para el país que el reclamo en materia de resarcimiento del daño y de responsabilidad es genuino. No es genuino. Alentado. ¿No crees que detrás de estas 10 víctimas anónimas haya una mano política? Yo no lo creo. Pero como no es de creer, no lo sabemos en todo caso. Ni tú ni yo. Bueno, no lo sé. En todo caso. En todo caso no lo sé. Exactamente, pues ahí queda la duda sobre esta parte de la historia que tiene que ver con un hecho efectivamente que nos marcó como país y que está por cumplir 15 años. Así es. Para ti, en términos políticos, ¿qué significó? ¿Quedaste en qué términos con Ernesto Zedillo que finalmente te aceptó la renuncia, como suele ocurrir en los gobiernos de este país? Se acepta la renuncia y entró, bueno, pues en tu lugar en aquel entonces Francisco Labastida. Para ti, ¿qué significó en términos políticos, Acteal? Bueno, te repito, una terrible tragedia que motivó mi deseo de separarme del gobierno. ¿Y de Zedillo también? No, de Zedillo no. No tengo una relación permanente con él, pero tampoco me fui distanciado de él, ¿no? ¿Te quedaste en términos normales? Digamos que sí, con una relación no frecuente, pero que existe. ¿Que existe? ¿Han podido hablar de la demanda en Estados Unidos y Acteal? No, en absoluto. Veremos en qué termina, Emilio. Pues dejemos hasta aquí esta conversación sobre estos temas y permíteme cerrar la charla precisamente con el tema de origen de esta conversación, que es la reforma educativa. ¿Qué pronóstico tienes para un debate que tendrá que darse en el Congreso, en los congresos, dado que es una reforma constitucional? ¿Cómo vislumbras lo que viene? Yo lo vislumbro con un enorme optimismo. Alguno de mis entrevistadores me ha dicho que no tenga yo tanto, y lo tengo en virtud de que la sociedad está cansada de que el proceso educativo no emancipe, no cree hombres libres, no genere triunfadores en la vida, como debe aspirarse que lo haga cualquier sistema educativo en el mundo. Cierra esta conversación poniéndole más datos a la frase que dijiste hace rato de que en México se educa para la frustración.
Sí, no hemos alcanzado, entre otras cosas, un vínculo entre el sistema educativo y el aparato productivo que es vital y que en otros países se da. ¿Cómo se hacen cargo del bono demográfico y en este diseño de la educación? ¿Qué tipo de cosas habrá para empatar un fenómeno demográfico como el que vivimos y el tema educativo? Tener los elementos necesarios de estadística para hacer una planeación cuidadosa de los niveles de educación que te llevan al aparato productivo. No puedes planear nada, Carmen, si no tienes ni siquiera idea de cuántos maestros, cuántas escuelas y cuántos alumnos hay. ¿Van a hacer el censo que dijeron? Así es, así es. ¿De veras no se sabe? Es increíble que dijeran que no se sabe, es increíble que no se sepa eso. Que te explican el número de cada cosa varían. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cuántas escuelas hay? Hay 100,000. Oiga, pero ¿son edificios o son escuelas? Porque en un edificio puede haber 3 escuelas distintas, una diurna, una vespertina y una nocturna. Y ahí empiezan las confusiones. ¿Y nadie tiene eso? No, Ni el es sindicato, verdaderamente impresionante porque, vuelvo a insistir en la frase de Reyes Heroles, el elefante reumático creció y quedó afectado en su movimiento. Yo creo en algo que no he dicho en otras entrevistas, y te lo digo a ti. El proceso de descentralización debe continuar. No fue completo. ¿En qué falló? ¿En qué falló? En que transferimos a los estados un sinnúmero de facultades, pero estos se han quedado, y lo he platicado con secretarios de Educación de los estados, estos se han quedado en ventanillas de trámite, resoluciones de trámite, y no asumen a plenitud el control y la rectoría del proceso educativo en sus entidades. Emilio, ¿y el Distrito Federal y la educación? El Distrito Federal y la educación va muy bien, tenemos un excelente administrador del mismo y evidentemente ha funcionado. ¿Habrá algún diseño para efectos de lo que estás diciendo? ¿Habrá alguna modificación ahora que Miguel Ángel Mancera está promoviendo una nueva constitución y un conjunto de cosas que le permitan a la capital del país, bueno, pues tener las herramientas en materia de seguridad, de policía, de constitución misma, de fundamento jurídico? ¿En el tema educativo habrá algo? Sí, por supuesto, de aprobarse la reforma política que está proponiendo el jefe de gobierno del Distrito Federal, tendremos que ajustarnos a las nuevas realidades o a la nueva realidad jurídica del propio distrito. ¿Para una suerte de Estado 32 o algo por el estilo? Así es, y en consecuencia que tenga una participación idéntica a la de los estados en materia educativa. ¿Estarían dispuestos a ello? Yo espero que sí, porque están enfrentando con una gran solidez jurídica el tema de la autonomía. Pues seguiremos muy de cerca todo esto, Emilio Chuaifet. Yo te aprecio que nos tomes esta llamada telefónica y te solicito que mantengamos la comunicación. Con mucho gusto, Carmen. Te mando un abrazo. Gracias, Emilio, y buenos días.